El Tanaj, cuando quiere hablar universalmente, lo hace con la gramática de toda carne, Koil Basar, con la tierra, Haaretz, como en el Brit, con Noyaj, como vimos en la clase pasada. Pero cuando quiere hablar de forma particular, cuando quiere fundar una identidad histórica que no es la humanidad en lo abstracto, sino un pueblo con una misión y un objetivo, el Tanaj cambia de registro como si encendiera otra lámpara. Aparecen palabras de linaje como tu descendencia, hablando de pertenencia, mi pueblo, de segunda persona directa y colectiva en tú o ustedes. Y aparecen también escenarios institucionales como tierra, señal, nombres y asamblea, que convierten la obligación en algo completamente nacional, no simplemente en una moral universal. Esa transición no es accidental, es el hilo rojo de Bereshit hacia Shemot, del mundo reestabilizado después del Mabul, al surgimiento de una casa específica, de esa casa hacia un pueblo y de ese pueblo a un pacto nacional que culminó en el Har Sinaí. Por eso, este tema es una pieza clave de este curso que estamos llevando a cabo, queridos alumnos. Aquí les voy a mostrar desde el texto mismo que la particularidad no es una interpretación rabínica posterior, sino un hecho literario y teológico del Tanaj. El Tanaj narra pactos distintos con alcances distintos, con lenguajes distintos, y la lectura verdadera, honesta, no los debe ni los colapsa para fabricar un código universal donde el texto está construyendo una nación. El Brit con Abraham Avinu, situado en el Sefer Bereshit, se anuncia desde el inicio con una fórmula que ya delimita particularidad. Dice así: Lech leja, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. El Tanaj no está aquí dando un mandamiento Koil Basar, está llamando a un individuo específico y lo está encaminando hacia un territorio también específico. De inmediato la promesa se formula con lenguaje de pueblo: haré de ti una gran nación. Esa frase es una bisagra histórica. La universalidad no desaparece porque el Tanaj está añadiendo: y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero la vía de esa bendición pasa por una particularidad, una nación específica surgida de Abraham Avinu. Es decir, el Tanaj no presenta universalidad como todos reciben el mismo pacto. Jamás está diciendo esto. Lo que está presentando como universalidad es que todas las familias serán bendecidas a través de la misión de una nación en específico. Esto ya destruye dos errores comúnmente predicados actualmente en la era moderna. Primero, el error de universalizar el Brit de Abraham Avinu como si fuera un contrato idéntico con todas las demás naciones. En segundo lugar, el error de negar toda dimensión universal del Tanaj por el hecho de que el pacto sea particular. El Tanaj elige un camino aún más complejo: particularidad con función universal. Pero el punto de este módulo es la particularidad textual, y aquí el texto es completamente insistente. Voy a explicar. La señal textual más contundente de particularidad con el Brit, con Abraham Avinu, es la repetición obsesiva de tu descendencia, Zarajá, y después de ti, Ajareja. En Bereshit capítulo 15,
el Tanaj construye una escena de promesa formal con lenguaje de pacto y de herencia. La tierra es prometida a la descendencia de Abraham Avinu y el hijo se vuelve eje de la continuidad. En el Sefer Bereshit, capítulo 17, la particularidad se intensifica con 3 elementos. El primero, el lenguaje explícito de pacto perpetuo. El segundo, la señal corporal del Brit. Y el tercer elemento sería el anclaje en generaciones. El texto dice: estableceré mi Brit entre mí y tu descendencia después de ti, por sus generaciones, como Brit Oilam, como pacto perpetuo. La fórmula no deja espacio para universalizar por inercia. Entre mí y tú, más tu descendencia, más por tus generaciones. Esto es gramática del linaje pactal. Y el texto añade también la señal de la milá, la circuncisión, como un oit brit, una señal del pacto. En este curso, donde estamos buscando distinguir obligaciones universales de obligaciones de Israel, esta señal es crucial. El Tanaj aquí vincula un pacto hacia la identidad corporal y genealógica. No está hablando de una fe interior universal desligada del pueblo. El pacto se marca en la carne de una línea específicamente familiar que se convertirá en una nación. Y además el Tanaj delimita quién está dentro de esa señal. No es un todo el mundo, no es un toda carne, no es las naciones, los extranjeros, no. Es exclusivamente, queridos alumnos, Abraham Avinu, su casa, sus hijos, sus descendientes por sus generaciones, con fórmulas exactas de será circuncidado dirigidas a ese marco doméstico nacional. La particularidad es textual y estructural, no se debe deducir porque se está leyendo claramente. Yo me pregunto, ¿qué hacen los mesiánicos haciéndose circuncisiones? ¿Qué hacen movimientos religiosos modernos, sincréticos, que se disfrazan de judíos circuncidándose? Muchos lo hacen engañados por los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque sienten que están cumpliendo con un mandato. Todo por culpa de un mandamiento fantasma, por culpa de la ignorancia, por culpa de no leer, de no traducir correctamente el Tanaj. ¿Cuánta gente vive hoy engañada en este tipo de ideologías? Lo único que demuestran estas personas son problemas psicológicos muy graves de identidad, de falta de pertenencia. Yo recomiendo ir a un psicólogo, un analista, para que puedan recibir terapia y primero ustedes sanen psicológicamente para poder después cumplir el pacto que Hashem les encomendó como Benei Noyaj. Cuando pasamos del Brit Abraham al Brit Sinaí, al pacto del Sinaí, la particularidad se vuelve nacional explícita. Y el Tanaj la escribe con un lenguaje que es prácticamente imposible de ignorar. Si uno no está motivado, obviamente, a ignorarlo, o está terco y necio a ignorarlo. El ustedes, Atem, aparece como sujeto colectivo y aparece también Benei Israel, los hijos de Israel, como destinatario. El Sefer Shemot, capítulo 19, es la puerta. Hashem dice a Moshe Rabbeinu que hable a la casa de Jacob y anuncia a los hijos de Israel. Luego el texto fija el marco. Ustedes vieron lo que hice a Mitzraim, y ahora, si escuchan mi voz y guardan mi brit, serán para mí segulá, serán mi tesoro peculiar,
mis atesorados, y ustedes serán para mí un reino de Kohanim, de sacerdotes, y una nación santa. Este pasaje es uno de los centros neurálgicos de la particularidad. No solo dice ustedes, sino que define ser nación como función, un reino de sacerdotes y una nación santa. El Tanaj no está diciendo ustedes son un club privado, está diciendo ustedes tendrán una vocación nacional sacerdotal. Pero el punto metodológico es el mismo. El destinatario sigue siendo Israel. La catequesis popular y las ideologías sincréticas que toman mandatos del Sinaí y los imponen a no judíos como si el Tanaj estuviera hablando a la humanidad, están borrando deliberadamente la segunda persona y el sujeto del pasaje. El peshat, el sentido llano y contextual, aquí es inexorable. El texto marca a quién está hablando, y ese a quién es el pueblo reunido al pie del monte Sinaí. La segunda señal textual de particularidad en el Sinaí es el lenguaje de mi pueblo y la memoria de la liberación. Incluso los Aseret Hadibrot, los 10 enunciados, comienzan con yo soy Hashem, que te saqué de la tierra de Mitzraim, de la casa de esclavitud. Ese te saqué no puede universalizarse sin caer en violencia textual, porque está anclado precisamente en la historia concreta de la liberación de Israel. Y el Tanaj no solo lo dice como introducción, sino que lo repite como fundamento motivacional de múltiples mandatos. Por ejemplo, en el Sefer Devarim, capítulo 5, verso 15 dice: recuerda que fuiste esclavo. Y así en muchas más secciones de Devarim, donde la memoria de la esclavitud se vuelve un argumento ético para tratar al débil con justicia. Esto revela la naturaleza del pacto. No es una moral abstracta, es una moral histórica completamente. Una nación liberada recibe entonces una ley nacional que pretende formar un orden social distinto al ya establecido para los Benei Noyaj. Esa es la función de ser nación, tener una ley específica que regula no solo interioridad moral, sino tribunales, tierra, economía, ciclos agrícolas, festividades, justicia procesal, calendario, herencias, realeza y sacerdocio. Todo eso, queridos alumnos, no es y nunca será universalismo moral, sino una arquitectura nacional. Y aquí aparece la distinción central de este tema: ley nacional contra moral universal. La moral universal en el Tanaj, la que se puede ver sin sistemas posteriores, ideológicos o religiosos, suele manifestarse como principios de justicia y juicio de Hashem sobre todas las naciones y como lenguaje que involucra a toda la tierra, a todas las naciones o a toda carne en oráculos proféticos, y también como fundamentos humanos presinaíticos, de los cuales específicamente me voy a referir al marco de Noyaj. La ley nacional, en cambio, se manifiesta en bloques legislativos que presuponen instituciones, tribunal en la puerta, tierra heredada por tribus, un santuario, un sacerdocio, un rey, el calendario nacional, el año sabático y un sinfín de procedimientos exclusivos. La Torá del Sinaí se parece a una constitución y a un código nacional, porque lo es de hecho en su forma. Regula la vida colectiva del pueblo de Israel. Por eso, imponer la totalidad de esa ley como una obligación universal para todo tipo de naciones y pueblos es confundir aberrantemente la raíz de la función misma del texto. El Tanaj, cuando entrega el Brit Sinaí, está formando un pueblo,
no está entregando el mismo paquete legal a Moab o a Mitzraim o a Ashur o a las gentes de aquellas civilizaciones antiguas. Jamás. A los mesopotámicos, a los fenicios, a los hititas, a los kenanitas. No les está hablando a ellos, no les está entregando un paquete legal. El propio Tanaj lo insinúa en su forma. Habla en segunda persona a un colectivo particular, con identidad, con historia y una misión. Por lo tanto, está hablando a un pueblo en específico, no a la humanidad en general. Esa es la señal textual de particularidad, que haya ya pronombres, haya nombres específicos y también lugares, creando así una memoria histórica. Además, el Tanaj marca particularidad no solo con ustedes y mi pueblo, sino con tu descendencia, tu casa, tu simiente, tus hijos, etcétera, etcétera, como línea de continuidad que se vuelve nación. El Brit con Abraham Avinu es la semilla. El Brit del Sinaí es el árbol. El Brit con Abraham Avinu creó el linaje y la promesa. Pero el Brit Sinaí creó a la nación e impuso la ley. La señal de particularidad en Abraham Avinu es Zarajá, tu descendencia, y también Ot Brit, la señal del pacto. ¿En dónde? En la carne, con el Brit Milá. La señal de particularidad en el Sinaí es la asamblea nacional, la voz en el monte y el lenguaje explícito de identidad. Segulá, reino de sacerdotes, nación santa, etcétera, etcétera, todos estos términos que se refieren a un pueblo en específico. El Tanaj quiere que ustedes como alumnos, como estudiantes, como lectores, vean estas diferencias. Por eso, cualquier lectura que convierte al Sinaí en un código universal para no judíos, no solo es teológicamente discutible, sino que es textualmente infiel al texto. Y hay todavía una sutileza que conviene que subrayemos, porque es el lugar donde muchos caen en un falso dilema. Muchos dicen, si el pacto es particular, entonces el Tanaj no tiene nada que decir a las naciones. Eso tampoco es Peshat, queridos alumnos, porque como hemos visto anteriormente, también habla a las demás naciones. El Tanaj, si habla de forma universal, también las juzga, las confronta y a veces también las incluye en visiones de reconocimiento de Hashem. Pero hablar a las naciones no equivale a darles el paquete completo de ley nacional de Israel, porque no corresponde. El Tanaj puede exigir justicia a un imperio sin darle el Shabbat como una señal de pacto. Y puede también condenar violencia sin entregarle un calendario de Moadim, de tiempos designados. Por eso ser nación no es un mero privilegio, es una carga, queridos alumnos. La ley nacional de Israel situada en la Torá, al ser más detallada, al ser más estructural, crea una responsabilidad colectiva que excede la moral mínima universal. Ese es el sentido de la particularidad. Intensificación, no simplemente exclusividad caprichosa. El Tanaj construye un pueblo para encarnar un orden y al hacerlo mantiene abierta la posibilidad de bendición para otras familias de la tierra a través de ese orden, pero sin borrar los límites del pacto. Por lo tanto, no te da permiso a ti de imitar ese pacto. El Tanaj te está enseñando a reconocer la particularidad como un tipo de habla. Cuando escuchas tu descendencia, no se refiere a ti. Estás oyendo genealogía pactal de un hombre que vivió hace muchos años y a partir de él creció una gran nación. Cuando escuchas mi pueblo, estás oyendo pertenencia histórica. No se está refiriendo tampoco a ti.
Cuando escuchas ustedes, estás oyendo una asamblea concreta en un tiempo específico. Cuando escuchas haré de ti una gran nación, no se refiere a ti, literalmente. Estás oyendo el nacimiento político espiritual de una nación realmente. Cuando escuchas reino de sacerdotes y nación santa, estás oyendo la misión de ese pueblo. Y todos sabemos que ese pueblo es Israel. Si tú ignoras esas señales, conviertes el pacto en una ideología sin sujeto y la ley en moral sin historia. Conviertes lo que lees en una burla y en una mentira. Pero si la respetas con todo lo que dice, como tiene que ser, porque está escrito, ocurre algo noble en tu vida. El texto va a dejar de ser un martillo universalista y se va a volver un mapa donde Noyaj marca el piso humano, Abraham Avinu marca la línea de vocación prepueblo y el Sinaí marca la constitución de ese pueblo. Y en ese mapa por fin puedes responder con honestidad la pregunta de este módulo: ¿qué obligaciones son de Israel y cuáles son universales? No por intuición, sino por lectura directa. Porque el Tanaj, cuando universaliza, dice toda carne. Y cuando particulariza, dice tu descendencia, mi pueblo, ustedes. Y esa diferencia escrita en el propio lenguaje, querido alumno, querida alumna, es la primera liberación de ustedes como estudiantes y lectores honestos. Liberación de la catequesis popular y de las ideologías baratas de las religiones cristianas y sus derivados con los mesiánicos que gritan: todo es para todos, cumplamos todo como viene. Se van a liberar de esas palabras. Van a ver una liberación hacia una fidelidad que deja que el texto con su propia voz elija a quién habla, sin que nadie le robe el destinatario.